Hola, continuamos con la siguiente presentación en esta serie sobre el pacto eterno y recordemos que en la presentación anterior habíamos visto en qué consiste la gracia de Dios, de que la gracia de Dios es el perdón, es el don del Espíritu Santo y habíamos visto que esta gracia, este perdón y este don ya estaban disponibles desde antes de la fundación del mundo. Y quizás una de las cosas que quisiera en primer lugar es definir exactamente en qué consiste esta fundación del mundo. Si nosotros buscamos una definición del término mundo, la encontramos en el siguiente versículo, en 1 de Juan capítulo 2 versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué es el mundo entonces? ¿Qué es todo lo que hay en el mundo? Tenemos tres elementos: los deseos de la carne en primer lugar, en segundo lugar los deseos de los ojos y en tercer lugar la vanagloria de la vida. Vamos ahora al principio de la historia humana y vemos a Eva frente al árbol del conocimiento del bien y del mal. En Génesis 3:6 leemos que dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí tenemos en este versículo el mundo y la fundación del mundo. Vean ustedes que cuando Eva vio que el árbol, en primer lugar, era bueno para comer, allí los deseos de la carne se manifestaron. Cuando vio, en segundo lugar, que era agradable a los ojos, allí los deseos de los ojos se manifestaron. Cuando Eva vio que el árbol, en tercer lugar, era codiciable para alcanzar la sabiduría, ser como Dios, allí la vanagloria de la vida se manifestó. Así, en el jardín del Edén, cuando los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida fueron apelados, y el hombre toma una decisión basado en esos principios, se alejó radicalmente del ágape de Dios. El mundo fue fundado, comenzó a existir el pecado en esta tierra. Ese es el momento de la fundación del mundo. La fundación del mundo es el momento en el que el pecado entra en la raza humana. Entonces, la gracia de Dios, el perdón y el don del Espíritu Santo estaban disponibles para la humanidad desde antes de la fundación del mundo. Esto nos habla de que en caso de que el hombre pecara, ya estaban los planes de Dios desde antes de la creación misma del hombre, el darle perdón y poder para vencer al pecado. Cuando el Padre y el Hijo comienzan con su primer acto creador, cuando el Padre y el Hijo crean al primer ser inteligente con capacidad moral, allí, antes de ese mismo acto creador, viene la posibilidad, la probabilidad de que dicho ser elija no seguir a Dios. Y Dios, lleno de amor ágape, crea al universo y los seres inteligentes con la capacidad de poder recibir el gozo máximo de la existencia en el poder elegir libremente servirle. Y esta libertad conlleva la libertad de no elegirlo, y viene a ser un elemento clave considerando que dentro de esta libertad Dios no haya hecho a cada ser una copia exactamente igual a la otra. Dios no creó clones de seres inteligentes. No, porque dentro de la expresión de gozo máximo para la totalidad de la creación, la misma viene en la diversidad de seres, en la diversidad de capacidades. El diseño inteligente y ágape del universo consiste precisamente que Cristo recibió todas las cosas del Padre para darlas. Y así descubrimos que el gozo de Dios consiste en dar, y este gozo se transmite al resto de la creación inteligente que se suma a la alegría de ser libremente bendecido para bendecir. Así, en la creación del universo se armó un circuito de autosacrificio en el cual nadie vive para sí mismo, sino que todos reciben de Dios, por medio de Cristo, para darse en bendición a los demás. Y es justamente en este diseño donde se abre la puerta para que alguien
elija rechazar el amor de Dios y aspire a ocupar la posición de Dios mismo. Así, Dios y su Hijo en la creación misma del primer ser inteligente y moral consideran y contemplan la posibilidad de la rebelión y desarrollan un plan para resolverla si la misma llegara a existir. Esa es la gracia que existe desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Sin embargo, es con la caída, es ante la fundación del mundo en esta tierra, que el plan, la operación de la gracia empieza su manifestación. Y habíamos visto que esta gracia, perdón y don del Espíritu Santo se hallaban todas en Cristo Jesús. Y sobre esto quisiera enfocarme en el tema de hoy. Quisiera mostrar hoy cómo Jesús es el todo del hombre desde la fundación del mundo. Cómo es que en Jesús se encuentra, se revela y manifiesta la gracia de Dios. Cómo en Jesús está el perdón y la salvación. Entonces, habiendo el hombre pecado, ¿qué es lo que le sucede al hombre? ¿Cuáles son las consecuencias para el hombre de su acto en la fundación del mundo? ¿Qué es lo que le sucede al hombre cuando funda al mundo? Básicamente le suceden dos cosas. Se pierde el hombre y se pierden las posesiones del hombre, es decir, el dominio de la tierra. Y nos preguntamos, ¿cómo se perdió el hombre? Romanos nos cuenta en el capítulo 3, a partir del versículo 10, que dice así: Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en el capítulo 5:12 nos dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El hombre perdió el control de sí mismo. Con el pecado, el hombre vino a ser pecador sin jamás poder elegir nuevamente en su propia fuerza seguir a Dios. Se le hizo imposible. Todos a una se perdieron. No hay uno que pueda buscar a Dios. Todos se desviaron. Todos se hicieron inútiles. Todos entraron en enemistad con Dios. Nadie hace lo bueno. Y al entrar el pecado, entró consiguientemente la muerte. Ahora, el versículo de Génesis 2:17 nos dice así: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre ciertamente hubiera muerto ese mismo día si Cristo mismo no se hubiese interpuesto y venido a ser el escudo y el galardón del hombre. Y al rebelarse el hombre contra Dios, como el modelo divino lo manifiesta, la creación entera se le revela al hombre, se sale de su sujeción. Vemos eso en Hebreos capítulo 2 a partir del versículo 6, que dice: Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Así, vemos que el hombre no tiene toda la creación, la obra de las manos de Dios, sujeta a él. Dios sujetó al mundo y todo lo que hay en el mundo, en la tierra, al hombre. Sin embargo, cuando el hombre pecó, se perdió esa posesión. En la medida en que el hombre no se sujetó a Dios, también la creación no se sujetó al hombre. Y así, con la fundación del mundo, vino la caída del hombre. El hombre se perdió a sí mismo irremediablemente y perdió lo que poseía, lo que le había sido dado, perdió la herencia. Y comienza entonces la tarea de Dios para salvar lo que se había perdido, al hombre y a su posesión, y empieza con Cristo inmediatamente interponiéndose para que el hombre no reciba en forma inmediata la penalidad de la muerte. El pecado instantáneamente trae consigo la muerte y allí Cristo se interpone para que esto no ocurra, para que el hombre no reciba la paga del pecado, sino que tenga una segunda oportunidad. Luego, nosotros leemos la promesa, el Evangelio, predicado a Eva en Génesis 3:15, que dice:
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Luego del pecado, el hombre estaba completamente enemistado con Dios. Su único deleite y gozo era el pecado, y no había ninguna armonía con Dios. Le era imposible volverse a Dios. Dios había creado el universo bajo los principios del amor ágape, que es la entrega del ser para el servicio a los demás. Dios había creado el universo para que reciba todas las bendiciones de Dios por medio de sus distintos canales, para el receptor así venir a ser él mismo un canal de bendición para los demás. Allí, el bienestar supremo de los demás, manifestando el amor a Dios por el gozo a su servicio, era la ley invisible. Con el pecado, el hombre pone al yo en el lugar de Dios. En el Edén, y desde allí, el hombre se sirve del árbol del bien y del mal, algo directamente opuesto a la voluntad de Dios, con la finalidad de satisfacer al yo, con la finalidad de ser como Dios. Este proceso lleva a una completa perversión en la mente del hombre de todas las ideas concernientes a Dios. Ahora, el hombre acepta, cree y entiende como naturales las mentiras de Satanás concernientes a Dios. Ahora, el hombre en su carnalidad ve a Dios como un tirano, como un déspota, como alguien que busca servirse a sí mismo, como un juez implacable que no le da un milímetro al ser humano de misericordia, sino que demanda todo del hombre. Y allí es cuando se interpone Cristo y comienza la reconciliación del hombre con Dios. No porque Dios estuviera enemistado con el hombre, sino porque el hombre ahora consideraba a Dios como a su enemigo. En Colosenses 1:21 nos dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Es el hombre el que cree en su mente que Dios se ha enemistado y cree que Dios es su enemigo. La enemistad está en la mente del hombre, no en la mente de Dios. Ese pensamiento, esa renovación de la mente que Cristo emprende, es para renovarnos la razón y el entendimiento y ponernos en paz para con Dios. Cristo hace su trabajo de reconciliar no a Dios, sino al hombre con Dios. Y esta tarea de reconciliación la toma Cristo sobre sus hombros. Allí, en el momento del pecado del hombre, le abre una puerta al hombre al poner enemistad contra la serpiente antigua en el hombre. Digámoslo de vuelta, es una puerta que Dios le abre al hombre para que éste, si así desea, pueda abrirla. Es decir, esta enemistad que Dios comienza poniendo en el hombre por medio de Cristo, porque la enemistad está en la simiente de la mujer que es Cristo, es la posibilidad para que el hombre elija diferente, elija a Dios. Así, Cristo le es dado a la mujer y a su descendencia, para que pueda elegir a Dios. El plan diseñado antes de que la primera criatura fuera creada fue puesto en marcha. Este plan consistía en que el Hijo de Dios, el amado del Padre, el Verbo de Dios, el poder de Dios, la imagen del Dios invisible, el autor de la vida, el resplandor de la gloria del Padre, el Espíritu de Dios, el que hizo el universo y toda vida conjuntamente con su Padre, diera su vida para que el pecador tuviera una segunda oportunidad. La vida de Cristo fue dada para que el hombre pudiera escapar del pecado y la condenación que el pecado trae. Esto es precisamente la salvación, la gracia de Dios en Jesucristo. Y nos preguntamos, ¿cómo ocurre esto? Leemos en Juan 1:9 que dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Así, no ha existido hombre en este mundo que no haya recibido la luz de Cristo. Dios implantó por medio de Cristo, y el hombre recibe como parte de la herencia de Adán y Eva, el pensamiento de la gracia de Dios, el pensamiento del perdón de Dios, el pensamiento del bien y la atracción a lo bueno. Así, el Espíritu de Dios contiende con cada ser humano en un trabajo infinito en escalas e implicancias. El Espíritu de Cristo trabaja en cada ser humano un trabajo único, personalizado,
diseñado para que cada ser humano en su propio contexto de existencia y con gran delicadeza pueda ver, se le pueda mostrar el amor de Dios y traerlo nuevamente al gozo de la comunión con Dios y su Hijo. Y esta enemistad implantada por el Espíritu de Dios es la que es cultivada e incentivada por el Espíritu de Dios. Esta enemistad consiste en la sensibilidad a ser atraído al bien. Así el Espíritu de Dios guía a todos al arrepentimiento para que todos los hombres sean salvos. Pero no todos le eligen, sin embargo, Cristo por su Espíritu intercede con cada hombre para que reciba la luz. ¿Y dónde vemos adicionalmente en las Escrituras este concepto? Leamos 1 Corintios capítulo 1 versículo 23, dice: Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y sigo en el 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pablo nos dice que Cristo nos ha sido hecho sabiduría. Cristo es la sabiduría de Dios al mundo. Dios da su sabiduría en la persona de Cristo. Esto lo vemos claramente cuando Cristo mismo se identifica a sí mismo como la sabiduría. Véanlo en los siguientes versículos. En Lucas capítulo 11, 49, Jesús dice lo siguiente: Por eso la sabiduría de Dios también dijo: Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. En Mateo 23, 33, haciendo referencia exactamente al mismo incidente, se lo narra así: Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Vemos aquí a Jesús en su discusión con los fariseos poco antes de su crucifixión, y él mismo se identifica a sí mismo como la sabiduría. Mientras que en un versículo es la sabiduría de Dios la que envía a los profetas y apóstoles, en la otra rendición del mismo evento Jesús dice: Yo os envío. Cristo, naturalmente, estaba haciendo referencia a la palabra de Dios, y en ella encontraremos la ampliación de Cristo en su ministerio como la sabiduría de Dios al mundo. Y leamos Proverbios capítulo 1. En el versículo 20 dice: La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Fíjense que esto está cumplido en Juan 7, versículo 37 dice: En el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cristo camina hoy por nuestras calles y por nuestras plazas. Viene a nuestras casas con palabras de misericordia. Es invisible a los ojos humanos, está en medio de nosotros para sanar y bendecir. Y nos dice que en los principales lugares de reunión y tránsito, allí, en la entrada a la ciudad, a las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y les promete darles de su espíritu y darles a conocer sus palabras para que encuentren la vida. Por eso dice en Proverbios 2:10: Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. En Proverbios 3:13 dice: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y en el 18 dice: Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son
los que la retienen. En Proverbios capítulo 4, versículo 7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Así, vemos que la sabiduría de Dios, es decir, Cristo, busca morar en el corazón. Siendo esto así, su permanencia nos libra del mal camino. La sabiduría aceptada en el corazón viene a ser árbol de vida. La sabiduría en el corazón viene a ser adorno de gracia. Y atención con esta palabra, ¿no? Sabemos que gracia significa perdón y el don del Espíritu Santo en nuestra cabeza. Y veamos el siguiente versículo respecto de Cristo dado como la sabiduría al mundo entero. En Proverbios capítulo 8, a partir del versículo 1 leemos que dice así: ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Y el capítulo continúa hablando de Cristo y es muy interesante, pero notemos los siguientes puntos. La sabiduría hace sus apelaciones y llama en las alturas junto al camino, en los cruces de los caminos está allí hablando. En la puerta, a la entrada de la ciudad, da voces y hace apelaciones para que escuchen la verdad, para que elijan el bien y la vida. Y acá nos podríamos preguntar, ¿no? Aparte del primer sentido literal que tiene la palabra ciudad, ¿existe algún otro sentido en el cual se lo usa en las Escrituras? Allí mismo en Proverbios 25-28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Así, vemos que ahí en el contexto mismo el hombre es como una ciudad. El hombre es comparado con una ciudad y mientras que las puertas de la ciudad son los sentidos a través de los cuales se comunica y recibe comunicación desde el mundo exterior, los muros son el espíritu del hombre, son su carácter. Así vemos que la sabiduría del Espíritu de Cristo fue dado allí mismo en donde ingresa la información, allí mismo de donde sale lo que está en el corazón del hombre. Están las puertas, ¿no?, de la ciudad. La sabiduría ha sido dada para que el hombre sepa elegir el camino de la vida y la verdad. Ha sido dada en el lóbulo frontal mismo para que pueda elegir. Y nos preguntamos, ¿a quién ha sido dada? Fíjense que el versículo no dice que fue dada a Israel, dice que ha sido dada a los hombres. La sabiduría ha sido dada a los hijos de los hombres. Es interesante que en donde dice hijos de los hombres, en el original en hebreo dice Ben Adam, es decir, la sabiduría ha sido dada a todos los hijos de Adán. Recordemos que Adán es Adán y Eva. Entonces vemos que la sabiduría no solamente ha sido a Adán y a Eva, sino que a todos los hijos de Adán y Eva. Así, la humanidad entera recibe la sabiduría de Dios, el Espíritu de Cristo. Por eso dice que Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Esa agua que habíamos leído unos versículos antes, ese Espíritu que procede de Cristo, es el que Él mismo describe en Mateo 5:45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El Espíritu Santo proviene del Padre. Dios el Padre no solamente nos da el sol y la lluvia literalmente a todos, a justos y a injustos, sino que Él también nos da el sol de justicia y nos da el agua que cae del cielo, la lluvia, la sabiduría, el Espíritu de Cristo, sobre todo y cada ser humano que viene a esta tierra, sobre todos, justos e impíos, para que le acepten, para que le reciban y lo entronen en su vida. Por eso las Escrituras dicen en Hechos 4:12 que no hay en ningún otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro en el cual pueda haber salvación.
es tan solo en Cristo. Y hay muchísimas personas que jamás escucharon hablar de Cristo, nunca escucharon su historia. Sin embargo, ellos sí escucharon y recibieron los impulsos de Cristo y siguieron su voz. Así, del oriente y del occidente vendrán y se sentarán con los patriarcas junto a Jesús, mientras que muchos que escucharon y oyeron de Jesús y pueden repetir sus historias de memoria, pero que no le siguieron en su espíritu, serán echados afuera en la gran oscuridad. Por eso también dice en Romanos 2:14 que cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí tenemos a los gentiles que jamás escucharon de Cristo, sin embargo tienen la ley grabada en sus corazones por el Espíritu Santo, y es su conciencia lo que les da testimonio. Así, el mundo entero fue entregado en las manos de Cristo para nuestra salvación. Así, Cristo se entregó por el mundo. En Cristo la gracia de Dios se manifestó a cada ser humano, en forma personalizada en un trabajo delicado de llevar a cada alma a Dios. Cristo tomó en sus manos la salvación de la humanidad, y este trabajo estuvo mayormente invisible, pero fue magnificado y manifestado en su primera venida. Me gustaría que veamos esta intervención de Cristo en la salvación por la humanidad en los días de Moisés como muestra de lo que venimos diciendo. Leamos en Éxodo capítulo 23, a partir del versículo 20 en adelante, dice: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Sabemos que el ángel que los guió en el camino en quien está el nombre de Jehová es Cristo mismo. Diferentes símbolos señalaban a la presencia invisible de Cristo y uno de ellos era la columna de fuego de noche y de nube de día. Y noten cuidadosamente, la invitación es a que cuidemos, a que seamos considerados o cuidadosos con el rostro o la presencia de Cristo. Ese término traducido allí como delante de Él en el original es ante su rostro o ante su presencia. La apelación es no tan solo que cuidemos la presencia o el rostro, sino que escuchemos su voz. Y en este término de escuchar su voz, reconocemos al pacto nuevo, reconocemos la entrada en las promesas de Dios, cuidando entonces de la presencia de Cristo y oyendo su voz. Esa es la apelación que se le hace al pueblo. El versículo continúa diciendo: no le seas rebelde. Si nosotros buscamos en el diccionario, esto es lo que encontramos de esta palabra. Es del diccionario Strong, el 4843. La palabra es marar y significa gotear, ser, amargo, literalmente o figuradamente, afligir amargamente, amargar, amargo, amargura, enfurecer. Tiene todos esos significados. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el versículo? Que no lo hagas gotear, no lo hagas llorar, no lo hagas sentir triste, no lo amargues, no lo hagas llorar amargamente a Cristo. De hecho, esta misma palabra está traducida, hablando justamente también de Cristo, en Isaías 22:4, de la siguiente manera, dice: Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. El Señor aquí dice que llorará amargamente por la destrucción de la hija de su pueblo. La palabra que estamos analizando en el versículo de Éxodo, que ha sido traducida como que no seas rebelde, ha sido traducida como lloraré amargamente en Isaías. El versículo de Éxodo dice que no le hagamos llorar a Cristo, y sigue diciendo: porque Él no perdonará vuestra rebelión. La palabra perdonar, si miramos su significado en el original, tiene una amplia variedad de significados. En el diccionario Strong es el número 5375, nasá,
que básicamente significa elevar en una gran variedad de aplicaciones, literalmente y figuradamente, absolutamente y relativamente. Acarrear, hacer acepción, aceptar, acepto, admitir, agradar, aliviar, alzar, etcétera, ¿no es cierto? Vemos que esta palabra significa primariamente elevar, tanto literalmente como figurativamente. Significa llevar, acarrear, y dice que Él no llevará, no levantará, no acarreará más las rebeliones. Y mirando distintos versículos, leemos que Cristo verdaderamente y literalmente ha acarreado a su pueblo. Vean Deuteronomio capítulo 1, versículo 31. Dice: Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino, para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieses, y con nube de día. Aquí, la misma palabra que vimos recién la encontramos en su original en la palabra traer. Así, vemos que Jehová, el Hijo de Dios, el Señor, acarreó, trajo, llevó en andas, alzó al pueblo, a cada uno de los hijos de Israel por su espíritu, y los llevó como un hombre alza y lleva a su hijo. Con ese amor, con esa ternura, con esa dedicación, Cristo con su espíritu llevó, mantuvo con vida al pueblo entero y apeló y le habló al corazón de cada uno de ellos. La misma palabra la encontramos también hablando de Jesús en el siguiente versículo, en Isaías capítulo 53, versículo 4, dice: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí la palabra es traducida como llevó, y vemos, ahora ya no haciendo referencia a Israel toda, sino a la humanidad entera, nos llevó. Nos llevó en nuestras enfermedades, enfermedades físicas y morales. Él sufrió nuestros dolores. ¿Son conscientes de lo que esto está diciendo acá? Como un padre que lleva a su hijo en andas y se conmueve por la fiebre de su hijo al punto de que sufre con su hijo, así Cristo mismo lleva a la humanidad y sufre cuando ella sufre. Por eso dice en Salmos 28:9: Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, pastoréalos, y ensálzalos para siempre. Ensálzalos, llévalos para siempre, es el ruego del salmista y la misma palabra que venimos considerando. Así, vemos que la admonición hecha al pueblo de Israel es a que cuide la presencia de Cristo, de que cuide y proteja el rostro de Cristo y que escuchemos su voz. Porque si no hacemos eso, Él llorará amargamente y nos tendrá que soltar. No podrá llevar más nuestras rebeliones. No nos podrá sustentar, llevar y proteger y darnos de su espíritu. Si no escuchamos su voz, sino que endurecemos el corazón, Cristo llorará amargamente y nos tendrá que entregar, nos tendrá que soltar a las pasiones irrestrictas de nuestro corazón irregenerado. Así es como el Espíritu de Cristo estuvo llamando, golpeando a la puerta de cada corazón, rogando que se escuchara su voz, que se escuchara la voz de la sabiduría, no solamente con el pueblo de Israel, con el pueblo de Israel también, porque desde el mismo principio, comenzando por Adán, Eva, Caín, Abel, Set, los moradores antediluvianos y todos los que le siguieron hasta nuestros días, Cristo, por medio de su Espíritu, contendía a la puerta de cada corazón. Y es aquí donde volvemos al versículo que habíamos mencionado en el tema anterior, que dijimos que tocaríamos hoy. El que se encuentra en Gálatas capítulo 3, a partir del versículo 1, dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Cómo es que se les presentó Jesucristo a los Gálatas? Como crucificado. ¿Dónde? Entre ellos mismos. ¿Cuándo? Allí, en ese mismo tiempo presente. Lean cuidadosamente el texto. Léanlo nuevamente. Cristo les fue enseñado y presentado claramente, no por figuras,
no oscuramente, sino que claramente, como crucificado entre los mismos Gálatas. ¿Y cómo es esto? Veamos un poco más del contexto inmediato para obtener una imagen más completa. En Gálatas versículo 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo, con Cristo estoy. ¿Cuándo? Ahora. ¿Estoy qué? Crucificado. ¿Solo? No, Cristo ya está ahora crucificado, nos dice Pablo. Y ahora Pablo dice, yo estoy crucificado con Cristo. ¿Y cómo es esto posible? El concepto de la cruz, aún antes de la crucifixión de Cristo, fue presentado y explicado por Cristo mismo. Vean lo que dice Marcos capítulo 8 a partir del versículo 31. Dice, y comenzó a enseñarles que era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Tomar la cruz es negarse a sí mismo. Tomar la cruz es seguir a Cristo, quien lleva mansamente su cruz. Tomar la cruz es, si la ocasión lo demanda, poner la vida por Cristo. Tomar la cruz es morir al yo. Tomar la cruz es no avergonzarse de las palabras de Cristo. Tomar la cruz es ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y escribas. Tomar la cruz es sufrir la resistencia y el rechazo de aquellos a quienes se apela. Sufrir la cruz es recibir el vituperio, es el vituperio de Cristo. Y miramos a Cristo y recapitulamos lo que venimos diciendo. Cristo todos los días sufre las agonías de la crucifixión. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque Él lleva en su espíritu a todo ser en este planeta, y a la puerta de todos los corazones está llamando. ¿Por qué? Porque de tal manera nos ama, como a hijos, que estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces en su amor anhela salvarnos. Anhela como un padre por sus hijos, que escuchemos su voz. Y el llamado a todo el mundo y también a su pueblo es, cuidemos de su presencia, protejamos su rostro, no le hagamos llorar, no le hagáis llorar amargamente porque Él te lleva por su espíritu, te mantiene, te lleva en andas, aunque tú no lo sepas y creas que hay 4 huellas en la arena en lugar de 2. Nuestras rebeliones, nuestros rechazos, nuestras palabras, nuestro endurecimiento del corazón, nuestro cerrar el oído a su llamado y reprensión y convencimiento, le duelen, le hieren terriblemente, porque sabe que si insistimos por su respeto que Él tiene por nosotros, nos va a tener que dejar librados a nuestra propia suerte, sin protección en manos del destructor. Por eso llora, por eso se amarga. Vean cómo lo describe este versículo. El pueblo de Israel había estado 18 años en idolatría y había adorado a todo Dios menos al verdadero. Y finalmente Dios los deja en las manos de su elección, y allí se vuelven a Dios. Dice Jueces capítulo 10, versículo 16, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Dios se angustia en la aflicción de Israel.
Cuando él sufre el rechazo, cuando tiene que permitir que lo expulsen de su vida y los deja librados a sus designios, él sufre y se angustia en toda la aflicción que le viene al hombre como consecuencia tal. Todo esto, el rechazo y el tener que dejar al hombre a sus propias consecuencias, dado el rechazo de la voz de Cristo, se constituye en una cruz invisible. Es una cruz porque tiene que sufrir nuestro rechazo, tiene que sufrir el endurecimiento de nuestro corazón. Es una cruz porque luego sufre nuestro sufrimiento de las consecuencias que recibimos por causa del pecado. La cruz del Gólgota hizo de manifiesto, trajo a la luz de la humanidad los sufrimientos de Cristo. La cruz del Gólgota es una débil revelación a nuestros sentidos adormecidos y embotados de los sufrimientos de Cristo desde la fundación del mundo. Vean cómo lo presenta Isaías capítulo 63, a partir del versículo 7 dice: De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Hablemos de Jehová. Recordemos sus obras y todos sus beneficios, hablando del pueblo que sacó de Egipto, pero también hablando de toda la raza humana. Cristo es el Salvador. En todas las angustias de ellos fue angustiado. A veces vemos a nuestros hijos sufrir algún golpe y dolor. Quizás nuestros hijos viven una situación que quizás los apena terriblemente y lloran. Como padres, nuestro corazón se conmueve y siente con ellos el dolor que tienen. ¿Cómo nos gustaría extender nuestro corazón y cubrir su dolor? Así, pero mucho más aún, porque Dios es santo, puro y perfecto, lleno de amor ágape, y nosotros somos débiles y malvados, así es el amor de Jesucristo revelándonos el amor del Padre por cada uno de los seres humanos de esta tierra. A todos ama por igual, no hay acepción de personas, se angustia por la angustia que cada uno sufre. El ángel de su presencia, el ángel de la presencia, es decir, Cristo mismo, salvó de la muerte al ser humano y le dio una segunda oportunidad. Él tomó sobre sí la carga del pecado y nos lleva en su espíritu. Es la sabiduría que se dio al mundo para que podamos elegir la vida. En su amor y en su clemencia, en su misericordia, redimió a la raza humana entera y la levantó, ha llevado a cada ser humano en su espíritu. Y mi mente no puede alcanzar ni comprender tanto amor, tanta misericordia. Porque, ¿cuánto sufrimiento hay en esta vida? ¿Cuántos muertos han muerto hoy? ¿Cuántos suicidios? ¿Cuántos abortos? Es terrible, todo esto Cristo lo ve, todo esto lo contempla y su corazón se desgarra. Todo esto tiene que soportar mientras tierna y amantemente ruega que se le escuche. Y tenemos a su pueblo. ¿Su pueblo escucha? ¿Le escuchamos? Cristo sufre los vituperios y el rechazo de gran parte de la humanidad. El amor del Padre y de Cristo sufren el ver cómo los hijos de sus manos se arrojan en una locura ciega a un camino de engaño y destrucción. Por eso dice el versículo que Cristo está entre los Gálatas crucificado. Y hoy también entre nosotros está crucificado. Este es el Evangelio, las buenas nuevas del amor de Dios que nos ha dado a su Hijo, para que si creemos a su voz, tengamos vida eterna. Las buenas nuevas del amor de Cristo en llevarnos y sobrellevar sobre sí su cruz para que nosotros le podamos aceptar y con él recibir su perdón y vida. Cada endurecimiento del corazón es una espina en la cabeza de Cristo. Cada rechazo a la voz del Espíritu de su misericordia es un clavo en sus manos. Así, la Biblia nos presenta en Apocalipsis 13:8 al Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo.
Que Dios nos guíe en el entendimiento de su palabra, que tomemos real conciencia de los sufrimientos de Cristo, de que Él nos lleva, que Él está a la puerta de nuestro corazón implorando que le abramos la puerta, que dejemos de sumarle sufrimientos a Cristo con nuestro rechazo, que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Que Dios nos ayude a recibir a Cristo en nuestra vida. Nos vemos en el próximo tema con el cual cerraremos en principio la serie.